Dentro de la configuración de nuestro módulo de compras, vamos a poder seleccionar las unidades de medida. Entonces, en este módulo son muy importantes las unidades de medida porque nos van a permitir hacer compras o conversiones entre diferentes unidades. Por ejemplo, tenemos el kilo, que es una unidad de peso, y también tenemos los gramos, que es una unidad de peso. Entonces, entre esta unidad gramo y la unidad kilogramo, perdón, hay una conversión para poder hacer compras y hacer conversiones entre unidades de medida. Entonces, básicamente, si entramos a una unidad de medida, lo que tenemos es un nombre, en este caso gramo, un código GGR que no se puede modificar. Vamos a tener una categoría, entonces nos va a decir que la categoría de la unidad de medida gramo es peso. Efectivamente, los kilogramos o los gramos es una categoría peso. Y aquí nos va a decir cuál es el tipo. Dentro del tipo tenemos tres opciones: más grande que la unidad de medida de referencia, unidad de medida de referencia y más pequeña que la unidad de medida de referencia. Si nosotros colocáramos aquí que el gramo es la unidad de medida de referencia e intentáramos guardar, el sistema no nos va a dejar. Y esto va a ser porque ya existe una unidad de medida de referencia para el peso, que es el kilogramo. Aquí vamos a ver que la unidad de medida kilogramo está marcada como unidad de medida de referencia para esta categoría. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando creamos otra unidad de medida, como el gramo, es decirle cuál es la equivalencia. Y aquí dentro del tipo le vamos a decir, ¿es más grande o es más pequeña que la unidad de medida? Obviamente, un gramo es más pequeño que un kilogramo. Por eso, el sistema nos va a pedir aquí un radio. Y aquí nos va a pedir o nos va a mostrar un ejemplo de la ecuación y nos va a decir 1 por la unidad de referencia es igual a el radio por esta unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un kilo es igual a 1000 gramos. Entonces, de esta manera vamos a parametrizar las unidades de medida. Aquí lo que estamos diciendo es que 1000 gramos equivalen a un kilo. Otro ejemplo que podemos ver es con la docena. La docena es una unidad de medida que hace parte de la categoría unidad. Si nos vamos a la categoría unidad, vamos a ver que la unidad de medida de referencia para esta categoría es la unidad. Es decir, siempre que hagamos conversión entre unidades de medida de tipo unidad, la referencia va a ser 1. Entonces, cuando vamos a una docena, nuevamente el sistema nos va a decir si el tipo es más grande o más pequeña que la unidad. Efectivamente, una docena equivale a 12 unidades, por lo tanto es más grande. Y aquí le vamos a colocar el radio, lo mismo. El sistema nos dice 1 por esta unidad, o sea, una docena, es igual al radio por la unidad de referencia, o sea, 12 unidades. De esta manera podemos configurar las diferentes unidades de medida que tengamos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos cambiar la unidad de medida caja, podríamos decir que la categoría es unidades y vamos a suponer que en la caja vienen 50 unidades. Entonces, si hacemos una compra de una caja, el sistema internamente va a hacer la conversión a 50 unidades. Las unidades de medida que tenemos acá, como decía anteriormente, son las más comunes. Y si para el negocio específico de cada cliente se requiere una unidad diferente, se puede seleccionar, colocarle cuál es la categoría y el radio para que calcule correctamente cuando se hagan compras o ventas. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para ver cómo actúa esto. Entonces vamos a comprar un mouse o una docena, por ejemplo, del mouse. La unidad de medida del producto para la compra es docena. El sistema nos va a pedir o nos va a permitir seleccionar todas las unidades de medida que sean de la misma categoría. Entonces acá, por ejemplo, una docena. Y cuando confirme este pedido, al momento de hacer la recepción, el sistema nos va a decir que lo que vamos a recibir es en unidades. Y esto pues por la parametrización que tenemos en el producto, donde le decimos que la unidad de medida es unidad de almacenamiento, pero la unidad de medida de compra es docena.